La charla de hoy yo la estructuré de la siguiente forma. Primero voy a contextualizar un poco sobre los grupos que yo trabajo, en principio de la familia Illide, del género Ismoila y las especies que conforman este género. También voy a contarles un poco de algunas ambigüedades taxonómicas que sirvieron de base para yo resolver algunas cuestiones taxonómicas y sistemáticas dentro del género que, como les decía, dieron paso después a proyectos de conservación y de biología reproductiva. Entonces, en una segunda parte, lo que voy a hacer es contarles de publicaciones, una de la posición filogenética de Imoila insólita, otra acerca de hallazgos recientes de Imoila pictipes y de Imoila debilis, y finalizando comentándoles un poco acerca de el trabajo que estamos haciendo con la descripción de especies nuevas. Así que bueno, el grupo de ranas con el que yo trabajo pertenece a la familia Illide, que es uno de los grupos más diversos de anfibios anuros con más de 1000 especies. Esta familia se divide en tres subfamilias. Una de ellas es Pelodriadine en la parte de Oceanía, distribuida por ahí. Otra es Philomedusine, son ranas endémicas del Neotrópico que se caracterizan por tener la pupila en forma vertical en los ojos. Y otra subfamilia más ampliamente distribuida y muchísimo más diversa, que es Iline, que tiene una distribución en América y en Eurasia. Dentro de Iline hay al menos 7 tribus, que es una categorización inferior dentro de la subfamilia. Estas tribus han sido recientemente evaluadas usando técnicas de análisis filogenéticos moleculares y se han trabajado típicamente por aparte una de la otra. En mi caso, yo trabajo con un género que pertenece a la tribu Ilini. Está conformada por todos estos géneros que ven ahí. Esto es un árbol sintetizado de la hipótesis filogenética del trabajo de Faibovich y colaboradores del 2018. Es una tribu que incluye hasta 21 géneros, la mayoría de ellos con distribución mesoamericana, algunos pocos distribuidos en Norteamérica y en Eurasia, pero la gran mayoría en Mesoamérica y la gran mayoría de esa mayoría endémicos de esa región. Algunos, como el Milisca, Ignomioila, llegan hasta Colombia, por ejemplo, pero la gran mayoría se reparten entre el sur de México y el oeste de Panamá. Uno de esos géneros, por ejemplo, es Bromelioila, que resultó también de un trabajo usando secuencias genéticas para dividir un género que estaba cubriendo un montón de especies más. De hecho, esta especie Bromelioila melacaena es una especie que formaba parte de Ismoila hace unos años, pero que al incluir secuencias dentro de una matriz bastante amplia de secuencias de muchas otras especies de esta tribu, encontraron que la especie era más cercanamente emparentada a aquellas que ya estaban dentro de este género Bromelioilia y por eso la movieron de género. Son, son cosas que vamos a retomar a lo largo de la charla después. Y bueno, como les decía, la mayoría de géneros son endémicos de la región de Mesoamérica, que como ven por aquí es desde el sur de México hasta el oeste de Panamá. Está conformada por distintas zonas montañosas. eh, no sé si pueden ver el mouse, pero bueno, en la parte de México ven pintado de rojo algunas zonas, esas son las cordilleras de la Sierra Madre. Y si van bajando, van pasando por Honduras, pueden ver ahí alguna cordillera, Nombre de Dios. Ya cuando llegan a Nicaragua ven una meseta sin zonas altas y después cuando empieza Costa Rica más para abajo, retoman algunas zonas montañosas que se pintan de rojo, que se estiran hasta el oeste de Panamá, que eso sería propiamente el istmo centroamericano. Así que propiamente dentro de Istmo Isla, esta introducción que yo les estoy haciendo es el contexto a partir del cual yo empecé a hacer mi trabajo, ¿no?
Para ese momento, Ismoila insólita estaba incluida dentro del género. Era la única especie que estaba por fuera de Costa Rica y Panamá, endémica del noroeste de Honduras. Y el género también incluye algunas otras especies endémicas, como por ejemplo Pseudopuma, que si bien está reportada para Panamá, la mayoría de registros actuales son para Costa Rica, e Ismoila grace, que se distribuye en el oeste de Panamá. De acuerdo a la hipótesis filogenética más reciente de este trabajo de Faibovich et al. En el 2018, este sería el árbol sintetizado para el género Himoila, todos los terminales, o sea, las especies que lograron incluir en este trabajo. En ese momento fue el trabajo que incluía la mayor cantidad de representación para el género, incluyendo hasta 9 especies. Lo que ustedes ven en asterisco son valores de soporte del 100%, son relaciones que se obtuvieron siempre en todas las repeticiones de posibilidades que se hacen cuando se hacen estos trabajos. Y este valor de 81% es porque también por eso les mencionaba que es un soporte moderado, pero es un grupo monofilético, es decir, todas estas especies comparten un ancestro común. Y el grupo lo dividieron perdón, el género lo dividieron en 3 grupos que pinto aquí en colores. El grupo Pseudopuma, que es grupo hermano de este que está en anaranjado, grupo Cetequi, y ambos de estos 2 grupos formando un clado son hermanos del grupo Tica que está en verde, que es un grupo que incluye muchísimas más especies. Y yo pensaba ir una a una para contarles un poco de estas especies. En el grupo Pseudopuma están incluidas estas 2 especies, la especie nominal Pseudopuma e Inmovila infucata. Como les decía, Inmovila Pseudopuma está distribuida principalmente en Costa Rica. En el caso de Infucata está en zonas del oeste de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, pero en el oeste de Panamá. Y estas especies se caracterizan porque tienen un saco vocal bilobado, así como lo ven en esa imagen, y porque se reproducen en pastizales, donde se forman charcas como esta que ven en la imagen, o en lagunas, por ejemplo. Sería en aguas lentas, ambientes lénticos. Como ven en la imagen inferior, esos son los huevos, los adhieren a la vegetación sumergidos en el agua. Y la Inuila pseudopuma es quizás de la especie de la que se conozca más información en el género, es la más común, la más frecuentemente reportada, así que se conoce cómo es el amplexo, se tienen reportes de juveniles, como les decía, ya se sabe bien cómo son las masas de huevos que ponen por montones. Los renacuajos son interesantes porque si bien tienen características, eh, por así decirlo, ancestrales dentro del grupo, o sea, plesiomórficas, tienen comportamientos particulares como el hecho de que tienen consumo de huevos tróficos de forma facultativa, por ejemplo, lo cual es interesante cuando pensamos en la relación que tienen con el grupo de especies bromelígenas, que ya les voy a contar un poco más adelante, tienen también un tema con el consumo de huevos no fertilizados o específicos. De Moina infocata se conoce muy poco, no se sabe cómo es la larva, no se sabe cómo son las vocalizaciones, se sabe que usan bromelias como refugio, similar a Imoila pseudopuma. Eh, Dentro de las diferencias más marcadas que hay para diferenciar entre estas 2 especies está la coloración de los muslos, la forma del hocico en vista lateral, en Infucata es truncado, en Pseudopuma es redondo. Infocata se caracteriza porque tiene estos flancos muy coloridos, usualmente azules con manchas amarillas, que también suceden en algunas especímenes de pseudopuma. Estos son diferentes registros que he podido hacer, casi todos en la parte en Coronado, en San José. Vean que en algunos son más oscuros, otros son más coloridos, casi siempre tienen manchas amarillas, y eso también lo vamos a ver que comparten con otras especies del género. Así que estas 2 especies son especies hermanas de estas 2 que pertenecen al grupo de Imovila cetequi, que son especies bromelígenas. Tanto Imovila cetequi como Imovila picadori transcurren todo su ciclo de vida dentro de bromelias. Los huevos se colocan en las hojas que están por encima del agua que se acumulan en las bromelias. Los renacuajos crecen en esa agua que se estanca allí y los adultos muchas veces se encuentran en grupos dentro de una misma bromelia.
Así que también es muy normal para los que están más familiarizados con estas especies. Es muy común escucharlas, pero no verlas porque suelen estar en el dosel del bosque, muy alto, a 15 metros o más. Entonces, la biología reproductiva de esta especie es muy interesante, pero se conoce muy poco. Y esta imagen que ven aquí arriba es un renacuajito asomándose, ahí que me lo encontré. Es también bien interesante ver cómo ellos funcionan en ese espacio tan reducido. Los adultos de este grupo de especies tienen los ojos de color rojo y orientados en ángulo de 45 grados, algo similar a las ranas de vidrio de la familia Centrolenia. También, bueno, esta especie particular Picadoy se caracteriza porque tiene la región loreal con tonos oscuros y por eso se ve así como un bigote en el rostro de este espécimen. Otras de las características que tienen los adultos, como una sinapomorfía fenotípica, es decir, una característica en común que tienen las dos especies del grupo y que sirve como evidencia de que este grupo también es un grupo monofilético, además de la evidencia molecular, es la presencia de odontoides en la mandíbula inferior, que se ven así como estas montañitas dobles. En este caso es picadoide, en el caso de Cetex solamente se le ve un odontoide, y esto es algo bastante raro dentro de anuros en general, así que es algo que merece más estudio a posteriori del trabajo taxonómico en general del género. Estas especies también tienen la musculatura de la cabeza muy desarrollada y la región temporal se ve bastante grande y ancha. Y además tienen la base del dedo uno en la almohadilla nupcial, como la ven, se ve muy grande. Son almohadillas nupciales hipertrofiadas, con proyecciones epidérmicas que no son oscuras, como pueden ver, son claras. Son características también comunes para estas dos especies. Bueno, estos son algunas fotos de este encuentro que les conté que había tenido. Vean cómo tiene la boca en posición terminal, no es una boca que está en la posición ventral. Así que esa posición de la boca, sumado al hecho de que tienen poquitos dientes, eh, está asociado a una provisión de huevos tróficos, como les comentaba, por parte de la hembra, la cual no ha sido documentada formalmente, como por ejemplo en otras especies de anuros que sí lo han logrado hacer, en los dendrobátidos, por ejemplo. Eh, pero sí se sabe por especímenes que se han colectado de larvas que se han encontrado algunos huevos adentro del contenido estomacal. No se sabe si es facultativo o si es obligatorio. Eso también hay que profundizar un poco más. Este es otro detalle de la boca o disco oral. Ese es otro término que vamos a usar para referirnos a la boca de los renacuajos. Y bueno, estas son fotos de Imoila cete, que es de la especie más pequeña del género. Hay adultos que miden menos de 20 milímetros, así que es bien particular por esa razón. Y como pueden ver, hay variación en coloración. En el lado, en la imagen de la izquierda, la región loreal y el cantus son muchísimo más oscuros, cantus rostral. Y en la imagen de la derecha, pues es un individuo más amarillo, crema, uniforme. Así que son cosas a tener en cuenta. Depende de la población. Y el otro grupo grande que les comentaba es el grupo de Movila tica, que incluye a muchas otras especies con diferentes características, por lo cual no tienen sinapomorfías fenotípicas conocidas hasta ahora. Este grupo incluye especies que se reproducen en ambientes de bajo caudal. Este es el ejemplo de Moira lancasteri, que se caracteriza porque tiene estas manchas amarillas con este barreteado negro en la ingle y en los muslos, pero también incluye especies que se reproducen en pastizales o en charcas, como Imoila grace, que es una especie que tiene estas bandas longitudinales de color claro, con lo cual se asocia a otra especie, les voy a hablar más adelante. Y también incluyen especies que se reproducen en ambientes torrentícolas, dentro de las cuales tenemos a Imoila debilis, que también se caracteriza porque tiene el canto rostral café u oscuro,
Esta mancha suborbital clara usualmente siempre está en todos los especímenes. Em, el saco vocal es translúcido versus, por ejemplo, Himoira regularis, el saco vocal es blanco, es muchísimo más extendido, no tiene esta mancha suborbital clara, pero también son especies que se reproducen en ambientes torrentícolas, así como Inmovilatica. Esta es una coloración muy oscura, hay otros ejemplares muchísimo más claros, pero bueno, la puse justamente para discutir un poco el tema del polimorfismo dentro del género. Lo que tienen en común estas especies, junto con Imovila pictipes, son los renacuajos que tienen un disco oral muy grande. Sin embargo, el renacuajo que está descrito para Imovila debilis no tiene esas características, por lo cual Faibovich et al. En el 2018 sugirieron que estaría bueno revisar ese renacuajo y corroborar esa identificación porque a lo mejor y no era realmente Imovila debilis. Otro de los hallazgos importantes que hicieron estos autores en el trabajo del 2018 fue la aclaración de una posible especie candidata a la cual se refirieron como Imovila sp. Esta especie había sido referida anteriormente como Imovila tica en estudios que hicieron en los inicios de los 2000, pero estos autores encontraron que era especie hermana de Imovila rivularis, así que bueno, quedó pendiente esa descripción, fue algo que yo asumí en la tesis y con lo que empezamos a colaborar justamente con la gente de la ACG. Estas otras especies no fueron incluidas en el trabajo de estos autores en términos de secuencias y fueron asociadas tentativamente al grupo de Mobilatica, tomando en cuenta similitudes fenotípicas con otras especies de ese grupo ya incluidas, sugeridas en estudios anteriores. Por ejemplo, la línea dorsolateral de color claro, que también veíamos en Grace, sucede, también ocurre en Angustilineata y por eso se asocian como especies hermanas. La presencia de tubérculos, un vientre oscuro, se asocia Calypsa e insólita con Inmovila lancasteri, al mismo tiempo que el hecho de que Inmovila insólita e Inmovila calypsa tienen reportado cuidado parental, por lo cual es una asociación que también se hace entre estas dos especies para unirlas entonces con esta otra. Y finalmente, Inmovila pictipes está asociada al grupo de especies torrentícolas, tomando en cuenta cómo es la larva, tiene un disco oral muy grande, un hocico inclinado en vista lateral, y otra especie llamada Inmovila santosticta, que se conoce solamente de un ejemplar, está asociada a este grupo también, pero por sus similitudes con Inmovila pictipes. Así que pueden ver en las imágenes, son bastante similares. En este trabajo, estos autores encontraron distancias genéticas grandes, importantes, en un gen que se llama 16S, que es un gen mitocondrial muy conservado en anuros, en donde si se reportan distancias genéticas superiores al 3%, es posible que estemos hablando de una posible especie nueva. Esto es relativo, cada caso es cada caso, pero es un indicador, una guía. En este trabajo lo que estos autores encontraron es que varias de las especies, ambas de las especies bromelígenas y algunas de las especies del grupo Tica mostraban distancias genéticas interesantes para seguir monitoreando pues eh, cómo va ese tema en cuanto a la taxonomía de cada uno de esas linajes y de especies. Como les decía, otro de los problemas era que el modelo santostita solamente se había descrito a partir de un ejemplar que identificaron como hembra, sin dar ninguna caracterización que lo diferenciara de un macho o de un juvenil, por ejemplo. Y esto también nos comentaba si realmente la larva de Movila debilis está correctamente identificada. Esperaríamos que fuera algo más similar a lo que ven a la izquierda, que es una boca muy grande, con muchas papilas, con hileras de dientes completas, una vaina mandibular delgada, pequeña, con esta forma de M, y no como la imagen de la derecha, que es justamente el lote original con el cual se describió la larva de Devilis. Así que en función de estos antecedentes,
En mi tesis doctoral, yo lo que hicimos fue contribuir al conocimiento de la tribu Ilini en términos de la sistemática desde una perspectiva molecular y evaluar las nociones de variación fenotípica a nivel intra e interespecífico dentro del género Imoila, tomando en cuenta morfología adulta, larval y bioacústica. Yo hoy solamente voy a hablar parcialmente de algunos de estos objetivos específicos, que sería la posición filogenética de Imoila insólita, el estado taxonómico de Movila santusticta, hallazgos recientes de débilis y su correcta identificación de la larva, y el tema de las especies nuevas, que solamente voy a hablar de manera superficial. En trabajo de campo, yo pude hacer viajes a Costa Rica y a Panamá porque tuve becas de investigación de estas diferentes fuentes de financiamiento en los diferentes años. Así que bueno, fue un privilegio, fue un lujo y pude documentar tanto adultos, larvas, registrar vocalizaciones. En el mapa que muestro aquí, los diferentes puntos son puntos de registros o colectas para, bueno, en este caso adultos, larvas o vocalizaciones. Yo, una vez que terminaba esos trabajos de campo, hacía trabajo de laboratorio, así que usando la matriz que tenía el trabajo de Faibovich et al. Del 2018, yo incorporé secuencias de las especies que no habían sido secuenciadas anteriormente y de localidades que no habían sido representadas anteriormente para algunas de esas otras especies. Como les decía, usando como base la matriz del trabajo de Faibovich et al. Del 2018 y grupos externos de la subfamilia Iline, con un dataset que incluía alrededor de 300 terminales y 89 siendo casi de Imodila. En el caso de Imodila calypsa, si bien yo no voy a ahondar en cómo es la posición filogenética de esta especie, sí les quería contar que sí logramos incluir secuencias usando técnicas de ADN histórico con ejemplares de museo. Así que bueno, no es una especie que he documentado todavía, hay que seguirla buscando, pero al menos sabemos cómo son sus parentescos evolutivos. Estos son algunos de los genes mitocondriales y fragmentos de genes nucleares que usé en el análisis y bueno, los programas y los paquetes también para hacer análisis de máxima parsimonia. Y eso por un lado, ¿no? La parte de análisis filogenéticos. Y por otro lado, hice una revisión taxonómica en donde revisé material de todas las conexiones de Costa Rica y Panamá y consultando material tipo de colecciones en Estados Unidos y de otros especímenes de interés de colecciones en Estados Unidos y Alemania. Revisé, bueno, un montón de adultos, un montón de lotes de larvas, tal vez no demasiados, es un género que tampoco se colecta demasiado, pero bueno, revisé lo que había en todas estas colecciones para un total de 520 adultos y 27 lotes de larvas y más de 100 grabaciones analizadas para tanto las especies que están formalmente descritas como algunas especies candidatas para ser especies nuevas. Estos son los trabajos que seguí para la descripción de adultos, larvas y vocalizaciones. Y bueno, en la parte de análisis filogenéticos, entonces solo voy a hablar de un trabajo que publicamos el año pasado sobre la posición filogenética, no solo de lo que en ese momento era Imoila insólita, sino de otra especie hondureña que se llamaba Exerodonta catracha. Usando como base la matriz del trabajo del 2018, incluimos secuencias de genes mitocondriales y nucleares de estas dos especies, junto con otras secuencias que habían sido reportadas en otros trabajos, pero que no habían sido incluidas de manera integral en un mismo análisis. Eh, este trabajo lo que mostró es que ambas especies eran más cercanamente emparentadas a especies que están dentro del género Plectroila, o sea que Ismoila y Exelodonta en ese momento antes eran polifiléticas y por esa razón decidimos hacer una nueva combinación para incluirlas dentro del género Plectroila, perdón, y de esa manera tanto el género Ismoila quedaría como monofilético, incluyendo únicamente especies que se distribuyen en el istmo centroamericano, en Costa Rica y Panamá.
Ya la especie de Honduras no forma parte del género. Esto también fue interesante porque Plectroila es uno de los géneros menos estudiados en términos de secuencias de la tribu Ilini, siendo también el género más especioso de la tribu. Así que eso es interesante porque resalta la falta de trabajo que hay en este grupo. Y bueno, esto que pongo aquí es una foto de Plectroila exquisita, una especie muy bonita, pero es de esas especies que no se han incluido en los análisis y que esperamos seguir trabajando en este grupo en futuras colaboraciones. En este trabajo también discutimos que al hacer la nueva combinación, eh, significa que es una instancia nueva, independiente de lo que es la oviposición en ambientes terrestres por fuera del agua, que no es tan común en Ílide, sí sucede eh, en general, digamos, para otros grupos como Dendrosophus o los filomedusinos, se sabe que ponen los huevos por fuera del agua en las hojas, pero fuera de esos grupos, esto representó una nueva instancia de la evolución de ese comportamiento y del comportamiento de cuidado parental, que si bien es un comportamiento también bastante generalizado dentro de los anuros, no necesariamente se presenta en todos los géneros o en las familias, sí está bastante ampliamente reportado. Dentro de Illide no es tan común y mucho menos un cuidado paternal. Sí sucede en otros géneros, en Homioila, por ejemplo, o en algunos Sphenorrhynchini, pero bueno, son pocos los ejemplos que se conocen de estos comportamientos. Pasando ya a la parte taxonómica, en el estado taxonómico del Modela Santos Ticta, quería presentarles los hallazgos de un trabajo que publicamos en el 2020. Esto fue con la especie de Mudila pictipes, que es una especie críticamente amenazada. Fue un trabajo bonito porque unimos esfuerzos de lo que había sido muestreos que se hicieron en los noventas por investigadores de la Universidad de Costa Rica con registros más recientes que realizamos nosotros en nuestro trabajo de campo y otros colaboradores que se unieron posteriormente en el trabajo. Documentamos polimorfismo en la especie, diferentes coloraciones en el día y en la noche, varía desde verde a negro, los vientres también son muy variables. Este es un ejemplo de un individuo negro. También yo decía, bueno, se camuflan bastante bien en las piedras o en la hojarasca, está a los bordes de los lugares donde ellos están. Documentamos también larvas, ven que son larvas también que tienen el disco oral bastante grande, la vaina mandibular en forma de M, la vaina mandibular superior, quiero decir, que es la que está arriba. También documentamos la emisión de fluorescencia a la oscuridad bajo luz ultravioleta. Esto en figura A es con color así, con luz normal, y el resto son cómo se van viendo esas manchas amarillas características que esta especie tiene en los flancos o en los muslos. Es interesante porque más allá del reporte da para pensar, bueno, quizás hay algo ahí en comunicación, en comportamiento, en cortejo que no se sabe, pero bueno, es un indicador para explorar un poco más. También reportamos variación en colores, con lo cual discutimos entonces el estado taxonómico de Santosticta, si realmente es una especie o es un sinónimo de Píctipes. Eh, bueno, lo que ven estas líneas blancas en el antebrazo, en la región subcloacal, este, y en la parte superior lo que ven son justamente registros en la tabla de los noventas, de cuántos machos, cuántas hembras documentaban por salida. Si bien son datos cortos, son datos escuetos, creo que es interesante verlos en publicaciones dentro de un contexto de entender el grupo y sus densidades, eh, ¿verdad? Entonces, bueno, otra de las información que incluimos es cómo ha sido la intensidad de colecta para la especie con base en datos de los museos de Estados Unidos también. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo incluimos especímenes que tienen características similares a Imovila santosticta y actualmente estamos resolviendo entonces ese dilema de si es o no sinónimo o si es una especie realmente aparte.
Ya voy a terminar. Esto es solamente para contarles que nos aceptaron un paper, un trabajo donde describimos el renacuajo de Inmoila debilis. Hacemos hallazgos de la especie, esto es en el oeste de Panamá. Esta especie aún no ha sido reportada en Costa Rica desde hace un tiempo. Grabamos los cantos, redescribimos, revisamos el lote original de las larvas y nos dimos cuenta que era un lote que estaba mezclado con dos especies diferentes y que efectivamente la larva de Muela debilis tiene las características de las larvas de las otras especies torrentícolas. Bueno, finalmente entonces contarles que con la ACG estamos trabajando en una de múltiples especies nuevas en las que estamos trabajando después de los análisis filogenéticos que estamos realizando. Hay al menos un 70, un 75% de diversidad no reportada dentro del género. O sea, todas son casi 8 o 9 especies que no están formalmente descritas dentro del género. Esta es una de ellas, está a lo largo del sistema montañoso de la cordillera de Guanacaste, en las zonas más húmedas. Sabíamos, ya teníamos fotos por consulta de cómo era ese espécimen que habían incluido en el trabajo del 2018. No sabíamos bien cómo era en vida, cómo cantaba, cómo eran los renacuajos. Con la colaboración de Roberto Fernández y John Cosell, quienes han hecho un esfuerzo muy grande en el campo, hemos podido generar observaciones muy interesantes de cortejo, de canto, eh, también confirmar cómo son los renacuajos. Esto es más o menos el ambiente en donde está esta ranita. Bueno, la han encontrado, yo no la encontré, pero se ha reportado en pocos lugares. Eh, Sería bonito pensar que está en más lugares y que depende de un esfuerzo de búsqueda que no siempre se hace. Estas larvas, como ven, usan esa boca tan grande para adherirse a las piedras. Son lugares que suelen ser de corriente alta, entonces, bueno, esa boca la usan ahí para adherirse bien. Finalmente, bueno, un montón de gente a la que tengo que agradecer, no solamente por estos trabajos que presenté hoy, sino por otros que no presenté, pero que todo en conjunto me sirve para interpretar mejor al grupo. Permisos, subsidios, logos de gente que ha estado involucrada y de financiamientos también que han hecho posible todo esto. Y bueno, finalmente, solo terminar con una reflexión y es que el trabajo, si bien empezó siendo con un interés taxonómico y sistemático, como les decía al principio, terminó ligándose con un esfuerzo de conservación y de procurar entender mejor al grupo para protegerlo mejor. Y una de esas formas era incluir actividades de educación ambiental. Estos son unas fotos que nos hicimos con los chiquitos y las chiquitas de la escuela de Alto del Jaular, cerca de la población donde está Inmovila Píctipes, pensando, ¿no? Si queremos proteger la rana, bueno, motivemos a los vecinos que viven con esa rana para que la protejan y qué mejor forma que empezar con la niñez. Y bueno, esta fue una actividad bonita que hicimos con fotografías de la especie. Abajo está una cuenta de Instagram que abrimos recientemente para divulgar el contenido del proyecto y también mi correo por si tienen algún interés de contactarme relacionado a la Simoíla, pues es un grupo que me gustaría seguir trabajando también por medio de ciencia ciudadana, reportes que yo no conozco, empezamos a hablar y bueno, por si tienen alguna duda, también con mucho gusto. Bueno, espero no haberme pasado, eso era todo lo que tenía pensado para compartirles hoy. Muchas gracias. Bueno, Juan,